Me dieron un masaje con un final feliz, sí, así como lo escuchas. Me encontraba acostada en la mesa de masajes, parcialmente desnuda, con los ojos cerrados, escuchando la música relajante que sonaba suavemente de fondo. En ese instante, lo único que necesitaba era sentir esos hábiles dedos trabajando en mi espalda y en todo mi cuerpo. La persona que me estaba dando el masaje era un buen candidato. No voy a mentir, él era atractivo. Allí estaba yo, recostada en la mesa, tratando de no pensar en lo guapo que era el masajista, ni en lo emocionante que era que un extraño estuviera tocando mi espalda. Sin embargo, la verdad es que no podía concentrarme en nada más que en el increíble alivio que sentía cada vez que sus manos se deslizaban por mi piel, masajeándola con la combinación perfecta de presión y destreza. Tenía varios nudos de tensión, mi espalda estaba bastante contracturada. En medio del estrés del trabajo, las interminables horas frente a la computadora y mi tendencia a ignorar todas las señales que me envía mi cuerpo para que me relaje, no es de extrañar que me sintiera tan tensa, pero al menos estaba tomando medidas, ¿no? El masajista continuaba trabajando en mi espalda y con cada movimiento de sus manos sobre mi piel podía sentir cómo el estrés y la tensión se desvanecían lentamente. Estaba experimentando un gran placer y alivio y honestamente no quería que ese momento terminara nunca. ¿Recuerdas la sensación de recibir un masaje y sentir que todo el estrés se desvanecía? Eso es exactamente lo que me estaba sucediendo mientras ese guapo masajista hacía maravillas en mi espalda. Pero, ¿sabes qué más estaba ocurriendo? Un repentino aumento en mi temperatura corporal. Sí, sabes a lo que me refiero. Estaba allí, tratando de relajarme y disfrutar del masaje, cuando de repente comencé a sentirme excitada. No era por la cantidad de aceite que usaba el masajista, aunque eso podría haber contribuido. No, me refiero a esa sensación de calor que te invade cuando estás cerca de alguien que te atrae, y déjame decirte que este chico realmente estaba haciendo un excelente trabajo. No estoy seguro si era su habilidad para localizar cada punto de tensión en mi espalda o simplemente su atractivo físico, pero algo en él estaba avivando una llama dentro de mí. Intenté ignorar esa sensación, enfocándome en la música suave que sonaba de fondo y en la idea de que simplemente estaba fantaseando mientras recibía el masaje. Sin embargo, por más que intenté convencerme de eso, no pude evitar notar cómo mi pulso se aceleraba cada vez que sus manos se acercaban a ciertas áreas de mi espalda. Así que, mientras él continuaba trabajando en mí, yo luchaba con mi deseo de permanecer tranquila y relajada y mi impulso de lanzarme sobre él y llevarlo a la habitación de al lado. Afortunadamente o desafortunadamente, dependiendo de cómo lo veas, el masajista parecía no notar el efecto que tenía en mí. Él siguió con su trabajo como si nada, completamente ajeno al fuego que se encendía en mi interior. Mi cuerpo estaba enfrentando la máxima prueba mientras disfrutaba de esos masajes. Había una sensación de intimidad en ese lugar, una atmósfera de anonimato que me permitió abrirme a una experiencia que de otro modo habría sido imposible. El masajista siguió trabajando en mí. Cada vez que sus manos tocaban un punto sensible en mi espalda, una ola de sensaciones recorría mi cuerpo. Aunque intentaba mantener la calma, no podía evitar notar cómo mi temperatura aumentaba con cada toque y cada movimiento. Era una lucha, un conflicto entre mi deseo de permanecer firme y el impulso de dejarme llevar por la corriente de sensaciones que me envolvía. Sin embargo, no podía permitirme perder el control, ni allí ni en ese momento. Pero tan pronto como terminó de trabajar en mi espalda y sus manos se movieron hacia mis piernas, supe que estaba en problemas. Mis piernas eran mi punto débil, mi zona de vulnerabilidad. A medida que sus hábiles dedos comenzaban a hacer su magia, me encontré al borde. Cada toque, cada presión, se sentía como una descarga eléctrica que me acercaba al clímax. Intenté mantener la serenidad y ocultar las emociones que se acumulaban dentro de mí, pero fue una batalla perdida desde el principio. Mis piernas, mis queridas piernas, fueron mi perdición. A medida que el masajista continuaba con su trabajo, me di cuenta de que ya no podía contenerme por mucho más tiempo. Mientras sus manos recorrían hábilmente mis piernas, no pude evitar notar un cambio sutil en su comportamiento. No solo estaba realizando su tarea con destreza, sino que también había un matiz de coqueteo en la forma en que se movía y me miraba.
Cada roce y cada contacto parecían cargados de una intención provocativa que despertaba mi curiosidad y también mi deseo. En medio del placer que me envolvía, me sentía atraída por esa energía llena de sensualidad. Aunque sabía que estaba mal y que no debía permitir que esos pensamientos me invadieran, era difícil resistir la fascinación del masajista y la excitante tensión que se estaba generando entre nosotros. En ese instante, me sentí desconectada del mundo exterior, completamente absorta en el juego que estábamos jugando. Cada palabra, cada sonrisa avivaba el fuego de la pasión que ardía en mi interior, haciéndome olvidar momentáneamente todo lo demás, incluso a mi esposo. La habitación se llenó de una atmósfera cargada de promesas y tentaciones y me dejé llevar por la ola de emociones que nos rodeaba. Era consciente de que estaba cruzando una línea peligrosa, pero en ese momento el deseo y la emoción eclipsaron cualquier pensamiento de precaución. Mientras el masajista continuaba con su trabajo, me encontré completamente inmersa en el placer y la intriga de lo que podría suceder, sabiendo que había cruzado los límites de lo permisible. Me encontré atrapada en un encanto seductor que me envolvía con fuerza. En ese momento me dejé llevar completamente y caí bajo el hechizo del peligroso juego en el que estábamos inmersos. Cada caricia avivaba la llama que ardía descontroladamente en mi interior. Fue una sensación embriagadora y abrumadora que me llevó al límite del placer. Intenté contenerme y resistir la emoción del momento, pero fue en vano. Cada movimiento del masajista parecía descubrir un punto sensible en mi cuerpo, provocando que mi piel hormigueara y mi respiración se volviera errática. En ese instante me di cuenta de que estaba perdiendo el control, dejándome llevar por la corriente de deseo que nos rodeaba. Mis músculos se tensaban y luego se relajaban en respuesta al toque del masajista, enviando un escalofrío por todo mi ser, revelando mi completa entrega a él. No había espacio para la razón ni la moderación. Lo único que importaba era la deliciosa sensación de rendición, de dejarme llevar por el torbellino de emociones que me envolvía. Mientras temblaba bajo el toque del masajista, supe que aquel era un momento que nunca olvidaría. Fue un instante de pura intensidad, donde me sumergí completamente en el placer sin reservas ni inhibiciones. En la danza del deseo, me encontré viviendo el momento con una intensidad que nunca pensé que experimentaría. Cada estremecimiento, cada roce, me acercaba al éxtasis. Estaba dispuesto a rendirme, consciente de que el placer que me esperaba al final de este viaje superaría cualquier sensación que hubiera tenido antes. Me dejé llevar por la corriente del deseo, permitiendo que la pasión nos consumiera a ambos. Y entonces sucedió. En una repentina oleada de excitación y emoción me entregué al masajista. No puedo detallar lo que ocurrió después, pero seguramente puedes imaginarlo. Fue un momento electrizante, un riesgo que tomé sin pensar en las consecuencias. Mis sentidos se agudizaron y cada latido de mi corazón resonó en mis oídos mientras me sumergía en la experiencia. Aunque no puedo entrar en detalles, puedo decir que fue un momento realmente sensacional, una experiencia intensa que me dejó temblando de emoción y placer, y sé que no será la última vez. En ese momento de pasión desenfrenada y entrega, me sentí más viva que nunca. Aunque era consciente de que había traicionado a mi marido, no pude evitar sentir una sensación de liberación y satisfacción al permitirme explorar ese lado oscuro y prohibido de mí misma. Nunca pensé que sería capaz de traicionar a mi marido, pero en ese momento cedí a la tentación. Por primera vez en mi vida, me dejé llevar por el deseo, ignorando las promesas que había hecho y los límites que juré nunca cruzar. Fue un acto impulsivo, una decisión tomada en un momento de debilidad. Aunque experimentaba una mezcla de placer y culpa, no podía negar la emoción que sentía por permitirme embarcarme en esa aventura. Sabía que esto era algo que mantendría en secreto. No le contaría a nadie lo que sucedió en ese lugar. Aunque sentí un poco de culpa por traicionar a mi marido, también me recordé que la vida es corta y debe disfrutarse mientras se pueda. A veces las decisiones que tomamos pueden llevarnos por caminos oscuros, pero eso es parte del viaje de la vida. Si alguna mujer está escuchando esto, definitivamente recomiendo visitar ese lugar. ¿Sabes a qué me refiero? Suave, ¿verdad? Es una experiencia que toda mujer debería vivir al menos una vez en la vida. No puedo negar que lo que ocurrió allí superó mis propios límites, pero también fue una aventura encantadora.
Descubrí una parte de mí que nunca había explorado antes, un lado que había estado oculto bajo capas de responsabilidad y compromiso. A pesar de todo, no puedo ignorar la intensidad del placer que experimenté. Fue liberador, emocionante y, sí, incluso un poco peligroso. Pero, ¿no es así como se siente vivir? Así que, si alguna mujer se encuentra soltera, la animo a que se permita vivir esta experiencia. No se trata solo de recibir un masaje, sino también de explorar una parte de ti que quizás nunca hayas conocido. Es un acto de autodescubrimiento, de liberación y de abrazar la sensualidad y el deseo que yacen en lo más profundo de nosotras. Adelante, déjate llevar por la tentación. Al final del día, la vida está destinada a vivirse al máximo. No hay mejor manera de hacerlo que explorando todos los aspectos de nuestra feminidad y sexualidad.